Núñez Feijóo, la intención era que las autonómicas de Galicia y Euskadi coincidiesen, pero Urkullu las ha anunciado hoy para septiembre, mientras la intención del presidente de la Xunta era que se celebrasen en octubre. Si Núñez Feijóo quiere celebrarlas el mismo día que el País Vasco, es decir, el 25 de septiembre, tendría que convocarlas el próximo lunes. He decidido convocar las elecciones vascas para el domingo 25 de septiembre. He comunicado al presidente de la Xunta de Galicia la fecha de convocatoria de elecciones autonómicas vascas. Supoño que en las próximas semanas ou nos próximos días coñeceremos as datas. No adelantemos acontecimientos. Yo lo que creo que España necesita un gobierno. Mariano Rajoy ayer lo que dijo es que asumía la responsabilidad de intentar formar un gobierno. Va a hacer todos los esfuerzos. Su equipo le apoya. Mariano Rajoy vuelve a ser uno de los hombres del día después de que ayer le dijese sí al rey Felipe VI. Acepta el encargo, pero a su vez dejaba en el aire la posibilidad de no presentarse a la investidura en el Congreso. Pero constitucionalmente podría hacerlo. Si finalmente no tiene apoyos, ¿podría no presentarse a esa investidura? 8 años después del comienzo de las obras y 13 después de habérsela prometido a sus vecinos, hoy se inauguraba el nuevo tramo de la autovía da Costa da Morte. Son 25,5 kilómetros de trazado entre Carballo y Baio y 2,2 kilómetros de corredor entre Baio y Salto, en Vimianzo. Un usuario tardará por término medio unos 12 minutos en cubrir el nuevo tramo. Las comparaciones son odiosas, más si está de por medio la vieja AC552. Completar ese trazado por la vieja carretera supone unos 25-30 minutos. Pero, ¿qué supone el nuevo vial para los que tienen su negocio al pie de la vieja carretera? É claro que nos vai afectar, porque isto vai quedar, o pueblo vai quedar completamente morto de todo. Se agora vendes 1000 kilos, por exemplo, de outra maneira venderás 200. É medo claro que o tes. Un pouquiño de incertidumbre a ver que vai pasar. A ver o que pasa durante este ano e depois xa nos plantearemos, a ver. Todo conductor ha presenciado alguna vez esta imagen, la cara trágica de la carretera. Normalmente cuando vemos un accidente ya están allí los servicios de emergencias, pero ¿qué ocurre si somos los primeros en llegar al lugar del siniestro? Los 10 primeros minutos son decisivos para la vida de los heridos y sus futuras lesiones. Nosotros podemos ayudar antes de la llegada de una ambulancia. Les explicaremos hoy qué debemos hacer y sobre todo qué no debemos hacer para servir de ayuda. Es importante no mover a los heridos. Cuando nosotros llegamos a los accidentes, el problema que nos encontramos es que la gente ha sacado del coche de cualquier forma, ¿no? Y sobre todo a los niños. Como son más manejables que los demás, van y cogen al niño en brazos de cualquier forma y les causan lesiones importantes. Entonces esperar, que no va a pasar nada porque esperen un ratito ahí. Ya es oficial, las diputaciones de A Coruña y Pontevedra retiran los títulos honoríficos a Francisco Franco. Así lo han acordado hoy en sus plenos. Pero más allá de la escena política, hay una ciudad que lleva ya tiempo cambiando de forma radical la nomenclatura de sus calles. A Coruña, de General Sanjurjo a Avenida de Oza, de Avenida de los Caídos a Avenida Concordia, por ejemplo. Esto está sucediendo en la ciudad herculina, pero ¿cómo lo llevan los vecinos y sobre todo aquellos que trabajan a pie de calle? Yo nací en General Sanjurjo, vivo en General Sanjurjo y moriré en General Sanjurjo. Calle de Osa. Yo como soy brasilera, yo no entiendo esas cosas. Cuando voy a comprar algo y me lo tienen que traer y tengo que decir, ¿y dónde está eso? De un día para otro se cambia y punto, no hay más. No, yo Avenida de los Caídos, como toda la vida. Acaban de abrir una peluquería ahí arriba y se ve que todavía no estaba enterado si pone peluquería Avenida de los Caídos. O sea, dije yo, que acertó mal, ¿eh? Lleva en pie desde la época de los romanos y aún así sigue dando sorpresas a los arqueólogos. Un nuevo túnel ha sido encontrado en la muralla de Lugo. Las obras de consolidación que se llevan a cabo en el monumento han permitido este increíble hallazgo. Los investigadores creen que puede tratarse de un pasadizo que formaba parte de un canal de aguas residuales del medievo. Sin duda que de aquí a 20, 30 años tenemos una
visión global de la muralla que probablemente desmonte algunos de los mitos que se han dicho sobre ella, incorpore nuevas informaciones y dé respuesta a muchas de las incógnitas que a día de hoy tenemos. ¿Cómo agradecerían ustedes haber esquivado la muerte? Eso es lo que aseguran haber hecho los protagonistas de una de las procesiones más famosas de Galicia. Esta mañana, y de nuevo bajo un sol de justicia, han vuelto a salir los ataúdes de Santa Marta de Ribarteme. Poco importa el calor, se ha llegado allí a los 34 grados. Los que se meten dentro de esos ataúdes aseguran que la santa les ha ayudado y que merece la pena cumplir su promesa. No es la primera vez que televisiones internacionales como National Geographic acuden a la llamada del desfile de las mortajas. Lo necesito cumplirle como ella me cumplió a mí. Es una promesa, tengo una niña con osteogénesis imperfecta, con huesos de cristal. Digan lo que digan, si yo quiero hacerlo, lo hago. Hay que respetarlo. Ha sido su decisión y hay que respetarla. He decidido convocar las elecciones vascas para el domingo 25 de septiembre con la intención de que este entorno de inestabilidad e incertidumbre afecte lo mínimo posible a la situación en Euskadi, que he comunicado al presidente de la Xunta de Galicia la fecha de convocatoria de elecciones autonómicas vascas para el día 25 de septiembre. Y se lo he hecho es porque cuando el presidente de la Xunta de Galicia estuvo aquí, en la reunión que mantuvimos, estuvimos hablando de escenarios posibles y como hace 4 años coincidieron las elecciones autonómicas vascas con las elecciones autonómicas gallegas, también planteamos la posibilidad, en hipótesis diversas que pudieran existir, de coincidencia también en las próximas elecciones autonómicas vascas y gallegas. El Endacari despejaba así las dudas y concretaba la fecha de las elecciones vascas. Pero ¿qué pasa ahora con las gallegas? En las 2 últimas legislaturas, Galicia y Euskadi han coincidido en su cita con las urnas. Si se romperá o no, la tradición depende del presidente de la Xunta, que sigue alimentando la incertidumbre. Una incertidumbre que la oposición le pide que despeje cuanto antes. Coincidieron en el 2009, el 1 de marzo, gallegos y vascos acudieron a las urnas. Volvieron a coincidir en el 2012. El Endacari adelantaba las elecciones al 21 de octubre y días después hacía lo mismo Feijóo. Euskadi y Galicia han ido juntas a las urnas en los 2 últimos comicios, pero si la historia se repite también ahora, es aún una incógnita que el presidente gallego evita despejar. Creo que os dos nos gustaría coincidir nas datas, pero evidentemente que a competencia indelegable e a competencia de decidir unha data e corresponde ao Lehendakari e corresponde ao presidente da Xunta. Era su respuesta antes de la comparecencia del Lehendakari. Le gustaría coincidir, pero pendiente aún de hablar con Urkullu, Feijóo seguía entonces con la vista puesta en octubre. Neste momento que lle podo decir é o mesmo que lle dixen onte, por lo tanto reitero todo o dito a todo agora. Non hai novedades dende o día de onte. Y esto era lo que decía ayer. A data está acotada, vostede falou do mes de outubro, me parece que é unha explicitación o suficientemente clara e suficientemente prudente que estamos a dar xa de forma clara. Ya no está tan claro. La fecha anunciada por el Endacari el 25 de septiembre obligará a Feijóo a repensar si opta por seguir haciendo coincidir ambos comicios o si se mantiene firme en que las elecciones gallegas serán en octubre. De momento opta por mantener una incertidumbre que desde la oposición le piden que despeje ya. Que toma decisión canto antes, ¿no? Eu creo que é bon eliminar a incertidume, que debería xa anunciar a sociedade galega a súa decisión, ¿no? Estamos preparados para liderar unha alternativa. Preparados, dicen en el PSOE y también en las mareas. Non teño ninguna dúbida de que, en que os plazos son axustados, sexa a principios de outubro, sexa na terceira semana, imos estar preparados. Xa máis a título de resolveo, pois, eu coido que o día que marque o Lehendakari será o día que marque Feijóo. Si Noriega acierta y Feijóo siguiera los pasos de su homólogo vasco, es decir, si Galicia también va a las urnas el 25 de septiembre, tendría que convocar las elecciones como muy tarde este lunes. Pendientes de esa fecha, a los partidos les toca organizarse para la cita electoral y en el PSOE la situación está cada vez más tensa. Hoy el sector crítico ha acusado a la gestora de utilizar métodos antidemocráticos en las asambleas que eligen a los integrantes de las listas y exigen que se respete la decisión de los militantes. Que sexan esas as persoas
que os militantes decidiron as que vayan nas listas, que non haia despois, a posteriori, ningunha decisión que invalide o que fixeron e o que falaron os e as militantes. Estámonos atopando en algunhas asambleas con modos absolutamente antidemocráticos. O que teño visto é que as cousas se produciron con plena normalidade e, en fin, se alguén considera que algún dereito foi vulnerado, o que ten que facer é reclamar, non? Mañana la Marea Gallega celebra en Vigo su asamblea constituyente en la carrera hacia esas autonómicas, pero a día de hoy las distintas fuerzas de unidad popular están muy lejos de presentar una candidatura de consenso. Aunque la Marea Atlántica de A Coruña y el resto de movimientos municipales, junto con Anova y Esquerda Unida, aproximan posturas en torno a la creación de un nuevo partido, esa opción es rechazada frontalmente por Podemos. En la formación violeta, un sector aboga por una coalición electoral y otro, el más crítico, preferiría concurrir a las autonómicas en solitario. Hoy el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, afirmaba que el proceso, aunque está abierto, avanza hacia la unidad. Hai amplios consensos para escoller a mellor candidatura e o candidato por un modelo de primarias, hai amplios consensos nos principios políticos e no código ético. Bueno, eu creo que iso é positivo, non? Feito iso, eu creo que se mañán todo sae razonablemente ben, o proceso está lanzado, os prazos son moi axustados, pero nas vindeiras semanas haberá que escoller, bueno, pois, tanto o candidato ou a candidata como as listas. Eu creo que Podemos, o levamos dicindo, é unha parte importante do espazo creado e a idea é que a súa participación ampliou todavía máis a potencialidade do espazo. O que eles fagan, eu creo que lles compete a eles. Aunque se le esperaba, Martiño Noriega fue uno de los ausentes en un acto que congregó a 3 expresidentes de la Xunta. En el Parlamento se presentaba el libro con los discursos de Emilio Pérez Touriño, que hizo un llamamiento de nuevo a la política con mayúsculas. El propio Touriño, Núñez Feijóo y Fernando González Laxe estaban entre el público. 3 expresidentes en un auditorio en el que también se dieron cita miembros del PSOE. Touriño consiguió juntarlos a todos, a los críticos y al sector oficial, aunque cada vez más distantes. Todos asistieron a un acto en el que se recordó el gobierno bipartito y en el que también se hizo un llamamiento a la política pensada para las personas y no para los partidos. Una cultura de coalición para hacer frente a los nuevos retos. A necesidade de recuperar o valor da política que une, da política que suma, da política que transforma, da política que construye país, que é útil aos cidadáns por enriba das vidas orgánicas dos partidos políticos, que permite avanzar e progresar a colectividade, ao conxunto e a cada ciudadano do noso país. Adiós a Soutomayor. El PP de Gá dirá adiós este verano a uno de los escenarios clave de sus veranos. En el castillo de la localidad pontevedresa daban el pistoletazo de salida al curso político, pero esta vez la vuelta de las vacaciones tendrá que celebrarse en otro lugar, por mandato de la Diputación. La institución que preside la socialista Carmela Silva asegura que no están permitidos actos de este tipo en un recinto del que es titular el organismo provincial. A falta de saber cuál será el sitio elegido por los populares, la formación ha avanzado que la Plaza de Toros de Pontevedra será el escenario del gran mitin que se organizará con motivo de las elecciones autonómicas. Todo parece que vuelve a empezar. Mariano Rajoy se reunirá la próxima semana de nuevo con el resto de fuerzas políticas. Con Pedro Sánchez lo hará el martes por la mañana, también se verá con Albert Rivera, pero en este caso será el miércoles. Y es que Rajoy vuelve a tener tiempo para negociar después de haberle dicho ayer sí al rey. Lo que nadie aclara es qué significa la duda de presentarse o no a la investidura que en la tarde de ayer quedaba en el aire. El PP se agarra a esta parte del mensaje de Rajoy. Pero que acepto el encargo. Como si la otra parte, la de la falta de compromiso, no existiera, pero existió. Presidente, yo quería saber si usted se ha comprometido con el rey a ir a una investidura. Y le voy a responder diciendo que no conviene en ninguna faceta de la vida adelantar acontecimientos. La investidura relegada en el discurso de Rajoy y en las explicaciones de los suyos. Que no adelantemos acontecimientos. Yo lo que creo que España necesita un gobierno y algunos solo quieren un debate. Mire, los debates tienen que tener un objetivo. El equipo del candidato entregado a justificar a su jefe.
Mariano Rajoy ayer lo que dijo es que asumía la responsabilidad de intentar formar un gobierno. Va a hacer todos los esfuerzos. Pero la Constitución no habla de los intentos o los esfuerzos. Lo que hay es un encargo directo que incluye sesión de investidura. Todo o mundo dice que Rajoy ten que ir a investidura e todo o mundo dice que nunca apoyará a Rajoy na investidura. Creo que este tipo de bromas os ciudadanos españois estamos xa un pouco fartos. Pelota para el tejado del PSOE. Tendrán que reflexionar por qué ahora no solamente le van a decir no a Rajoy, es que le van a decir no al rey. Aunque el único mandato del rey ha sido para Mariano Rajoy. Y es que no es nada sencillo lo que viene por delante. Ahora toca pelearse con los plazos y con la mismísima Constitución. Uxía Rodríguez. Cuando todavía seguimos sin visos ni pistas sobre la posible celebración de ese debate de investidura, lo que se ha abierto es otra cosa totalmente distinta. Es un debate jurídico con muchas preguntas. ¿Puede Mariano Rajoy eludirlo si no consigue los apoyos necesarios? ¿Obliga la Constitución al candidato del rey a someterse a esa votación? ¿Qué pasaría si finalmente el líder del PP decide no presentarse? Todos son incógnitas, como ven, porque una vez más vivimos un momento que no tiene precedentes. Vamos directamente al artículo 99 de la Carta Magna. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Eso es lo que dice la Constitución, aunque parece que tendremos que esperar para saber si finalmente Mariano Rajoy decide someterse o no a ese debate de investidura. Y es que solo así el reloj, el famoso reloj de la democracia del que tanto se está hablando, comenzaría a correr. La cuenta atrás empieza el día de la primera votación, 2 meses de plazo para formar gobierno o para convocar elecciones. Pero vamos a ir por partes. Para lo que no hay ningún tiempo establecido ni marcado es para ese debate de investidura. Tercera semana de agosto parece razonable que él tenga ahora 15 o 20 días para a ver si de una vez se arranca a trabajar. Según las propias palabras del señor Rajoy, pues yo interpreté que durante el mes de agosto debería producirse ese debate y esa votación. Una vez aceptado el mandato, vaya a la investidura. Y nos parece lo más razonable que lo haga lo antes posible. Es una cuestión de voluntad política. Entonces el tiempo no tiene por qué ser mucho si hay voluntad política. Aquí tenemos que recordar que pasaron 27 días desde que Pedro Sánchez aceptó el encargo del rey hasta el inicio del pleno. En 1996, José María Aznar tardó 21 días en lograr ese acuerdo. Así que, descartado que la investidura se vaya a producir la semana que viene como se había especulado, toca hacer cábalas y lo único que tenemos claro es que los presupuestos generales del Estado tienen que llegar al Congreso antes del 30 de septiembre y todavía antes hay que aprobar el techo de gasto. Teniendo todo esto en cuenta, las posibles fechas para el inicio del debate serían el 9, el 16 o el 23 de agosto. Así que si la investidura resulta fallida, las posibles terceras elecciones serían el 27 de noviembre, el 4 o el 11 de diciembre. Contaba con 4 distinciones y honores de la Diputación de A Coruña, pero desde hoy Francisco Franco ya no goza de ninguna distinción. La institución provincial ha aprobado su retirada con el respaldo de todos los grupos. Se le había concedido entre 1936 y 1945. Se elimina el título de hijo predilecto de la provincia, la medalla de excombatiente gallego, el nombramiento como presidente de honor de la Diputación y la ratificación posterior de este título. Un nuevo paso en la recuperación de la memoria histórica y un gesto de condena de la represión tras la Guerra Civil. O exercicio da memoria histórica, o coñecemento da verdade, a xustiza, a reparación e rehabilitación das persoas perseguidas polo fascismo son dereitos humanos fundamentais que temos como sociedade e obrigas que adquirimos coas víctimas e as súas familias. A Deputación da Coruña reitera a súa condena ao golpe de Estado perpetrado por Franco e o 18 de xullo de 1936, ao réxime ditatorial consecuencia deste golpe de Estado e aos crimes e represións exercidos sobre as persoas vencidas. Hasta 8 calles han cambiado de nombre en los últimos meses en la ciudad de A Coruña en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Alguna vía incluso ha tenido que modificar su numeración. ¿Qué opinan vecinos, comerciantes y hosteleros transcurrido el tiempo? ¿Se han acostumbrado bien a esta nueva realidad?
Nos llaman para preguntar, ¿es la antigua General Sanjurjo? ¿El número es cuál es? Ese tipo de cosas. Principalmente es por el tema de facturación, todos los sobres, carpetas, un poco todo ese tema. Hasta ahora no lo hemos afrontado, pero a partir de ahora sí, porque todas las bolsas, tarjetas, ya te digo, todo lo de papelería y todo lleva toda la antigua dirección. La gente sí que se queja, por ejemplo, los camiones de reparto que vienen con los pedidos los primeros días y tal. Sí que tienes que cambiar la tarjeta sanitaria, tienes que acudir al Ventorrillo, al hospital, a cambiar la dirección, en el colegio, pero bueno, como si te cambiaras de vivienda igual. Y saben, los teléfonos son los mismos, no las cambiamos todavía hasta que nos acaben, claro. Pero las bolsas sí que tienen una numeración diferente y el nombre de la calle, claro. Nos afecta que ahora nosotros tenemos pues las direcciones, todos los proveedores. Pregunta, ¿dónde queda eso? ¿Y eso por dónde cae? Están las bolsas. La bolsa está con la dirección antigua y ahora tenemos que hacer otras nuevas. Pues el verano pasado imprimiéramos 5.000 facturas, tarjetas 500. Entonces si tienes que tirar con todo, pues sería problema. Yo os diría que no la cambiaran, porque ya estás acostumbrado a ese nombre y es como si a ti te cambian el nombre. Pues sería un follón también. Me coincidió muy bien que se me había terminado todo y tenía que encargar nuevo material y la verdad es que ya lo hice. Y de todas maneras los clientes ya con el tema de internet no tienen ningún problema. En serio. Sí tenemos problemas con los repartidores. Tú ya sabes el número antiguo, sabes el nuevo, pero claro, si te ponen calle vieja y número nuevo no coincide. ¿Y cómo hacéis cuando os encontráis con algo así? Más o menos nos vamos adaptando, de momento no tuvimos problema ninguno. Por la emisora ya nos dan si es dirección antigua o nueva. Hay gente que aún pide el hospital militar, entonces... Los vecinos da Costa da Morte han tenido que esperar casi 14 años por una autovía que se les prometió tras la catástrofe del Prestige. Hoy, al fin, se ha inaugurado el primer tramo entre Carballo y Baio de casi 26 kilómetros de longitud. El acto se ha celebrado en el lugar de Apiolla, en Cabana de Bergantiños. Allí, su alcalde, José Muiño, ejerció de anfitrión comarcal ante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez. La obra ha costado 160 millones de euros y los trabajos se han prolongado durante 17 meses. Próximamente se ejecutará el último tramo hasta Verdoias, entre los municipios de Vimianzo y Dumbría. Los discursos de las autoridades coincidieron al señalar que este vial solventa una demanda histórica con esta comarca. Como veciña de Cabana de Bergantiños, sinto dende logo non podo ocultar unha especial emoción ao ver esta nova autovía entre Carballo e Baio, que deixou de ser un beso de sexo a realmente ser pois un novo servicio aos cidadáns. Estamos a falar dunha das infraestructuras máis agardadas. E quero neste lado trasladarlle ao presidente que necesitamos, ahora que temos esta vía, seguir traballando cando os presupuestos o permitan para facer esa vía que una Carballo e neste caso con Fisterra, o fin de mundo, e con Coruña. É difícil, pero hai que intentar lograr que esa gran vía vertebre todo o territorio da Costa da Morte. Con la apertura del tramo de la autovía que une Carballo con Baio, la vieja carretera, la AC552, parece estar abocada al olvido. En esta vía existe una importante actividad comercial cuyo futuro es incierto. Hoy vamos a hablar con sus propietarios para ver en qué medida todo esto les afecta. Apenas unas horas con la nueva ruta en funcionamiento y la vieja se resiente. Estamos en Coristanco. Nuestra primera parada es un clásico de este itinerario. O axente que tiña é toda de Vimianzo, Baio, Finisterre, Camariñas, pois prácticamente tiña toda de aí, porque a xente en realidad a ter que apartar para vir, penso que vai afectar bastante. Claro que nos vai afectar, porque isto vai quedar, o pueblo vai quedar completamente morto de todo. Temos moitos clientes da Costa da Morte, pero esos agora van parar de pasar por aquí. Xa había pouco negocio que a crisis que hai e agora aumenta, ainda nos aumenta máis a crisis. Continuamos ruta y llegamos a uno de los típicos negocios de esta zona, la venta de productos agrícolas a pie de carretera. Aquí a venta é toda de paso, porque a xente de aquí normalmente temos patacas todos. Se agora vendes 1000 kilos, por exemplo, de outra maneira venderás 200. A medo que la arquitectura se vai a fatar a todo. Este puebliño vai quedar como estes todos os que hai por aquí arriba.
En total son 27 kilómetros de carreteras salpicados de pueblos cuyo nexo social y su actividad económica pasa en gran medida por lo que sucede en esta senda de asfalto. Se resienten los pequeños negocios, pero también los grandes, aunque algunos son optimistas. Estes meses vai ser negativo, evidentemente, teremos un baixón importante, pero despois, ao fin, poñen o peaje, pois a xente volverá pola carretera vella. Eu farío tamén. Nuestro viaje termina en Baio, en el otro extremo del camino. Aquí nos encontramos con el mismo discurso. Eu creo que sí se vai notar, sí se vai notar. De verano seguiremos traballando co turismo, que traballamos moi ben co turismo, e de inverno, a ver. Aí estamos un poquinho na expectativa, a ver. Es la agonía de una carretera que será olvidada en una de las zonas más aisladas de Galicia. En la carretera, pero también en los aeropuertos, en las estaciones de bus y tren, el ajetreo hoy es tremendo y es que empieza una nueva operación salida. 29 de julio, un día que muchos tienen marcado en el calendario desde hace meses. Es el día del éxodo. Además, este año, en plenas vacaciones, el combustible está más barato. Es el precio más bajo desde 2009. Se esperan 6,5 millones de desplazamientos en todo el país. El dispositivo especial de tráfico se mantendrá hasta las 12 de la noche del lunes 1 de agosto. Solo en Galicia se van a producir este fin de semana 650.000 desplazamientos. Si fueras testigo de un accidente de tráfico, ¿sabrías cómo actuar? Los 10 primeros minutos tras un siniestro son decisivos para los heridos. Conocer el protocolo de actuación puede evitar lesiones graves y salvar vidas. No hace falta ser sanitario para tener que atender a un herido. Simplemente la persona que pasa por ahí tiene que atender a cualquiera, aunque te caigas en la calle. Eso si no es denegación de auxilio, hay que parar. Siempre hay que seguir los mismos pasos y en el mismo orden, que es el proteger, avisar y socorrer. 3 pasos y 3 letras que dan nombre al llamado protocolo PAS, que comienza protegiéndonos a nosotros mismos y el lugar del accidente. Tendremos que colocar nuestro coche a una distancia prudencial antes del accidentado. Deberemos de proceder como si se nos fuese a abrir a nosotros el coche, o sea, encender luces de emergencia, si es de noche colocar las luces de posición, bajarnos con el chaleco colocado y lo más rápidamente posible señalizar en dónde está el accidente con nuestros medios, que serían nuestros triángulos, ¿vale? Que tienen que estar a un mínimo de unos 50 metros del lugar del accidente, además tiene que haber un mínimo de 100 metros de visibilidad. Protegeremos también a la persona a la que vamos a ayudar. No moverla, ¿vale? Ver el estado en el que están, ver si están conscientes o no, atrapados o no, si sangran, si respiran bien, o sea, un poquito el estado general y ya pasar al siguiente paso cuanto antes, que es el de avisar. Llamar al 112 o al 061 para informar de nuestra localización y el estado de los heridos. Y nos van a decir qué es lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es apagar el contacto del coche y quitar la llave. Es importante no mover a los heridos. Los heridos que puedan salir del coche por su pie lo van a hacer ellos. Nosotros no tenemos que sacar a nadie, porque lo único que podemos hacer si no es agravar las lesiones que puedan tener. Así que tenemos que abrigarlo, tenemos que taparlo, porque los heridos suelen perder mucho calor. Solo debemos mover a los accidentados en casos extremos. Que se vaya a ir el coche por un barranco o que empiece a arder. Tampoco debemos darles de beber, comer o medicación. Simplemente estar ahí, abrigarlos y tranquilizarlos, hablando con ellos. Acompañar y apoyar a los heridos hasta que lleguen los servicios de emergencias. No sería la primera vez que a alguien le ponen una multa por girar demasiado el cuello al volante o por besar al copiloto, así que estén alerta porque todo indica que en verano nos relajamos en exceso y cometemos más descuidos en la carretera. Atención a las sanciones que pueden acarrear posar los pies en el salpicadero o hurgarse la nariz, y no es ninguna broma. Seguro que esta imagen les suena. Conduce sin camiseta, con chanclas, solo vistiendo un ligero bañador. Un look de lo más playero, pues sepa que por esto puede ser sancionado con multa de 80 euros. El cinturón de seguridad no está diseñado para estar justo encima del contacto con la piel. Porque a veces se te puede enganchar la chancla. También por otras escenas de lo más cotidiano, sacar el brazo por fuera de la ventanilla, tocar el claxon sin motivo o por hacer esta peineta. Yo siempre lo llevo, pero vamos a ver. O sea, lo que vamos a hacer es así. Pero la carretera da para mucho. Hay quienes conducen con una sola mano y así aprovechan el tiempo. Este camionero se come un bocadillo, esta mujer se maquilla y este otro hombre se afeita dejando a su suerte el volante. Multa 200 euros. Es evidente, si tienes que llevar las dos manos al volante. Se pueden hacer dos cosas a la vez.
El conductor es responsable de todo lo que ocurre dentro del vehículo. Si el copiloto lleva los pies encima del salpicadero o como estos graciosos perritos que van sin sujeción y piden mimos a su dueño, deberá pagar 80 euros. En caso de accidente se podrían producir lesiones graves. Eso está sancionado al conductor porque no se ha ocupado de que las personas que viajan en el vehículo viajen en posición adecuada. Durante el viaje, respete siempre las normas de circulación, no invada el carril izquierdo ni atosigue a otros conductores. Y si este verano llega a un paraíso, mejor aparque un poco más lejos. En espacios protegidos, la multa puede costarle hasta 6.000 euros. Es un problema que se vive en muchos lugares de Galicia, pero los vecinos de Esmelle, en el municipio de Ferrol, ya no aguantan más. Están hartos de los numerosos vertederos ilegales que existen en su zona. Aseguran que no es un problema aislado, sino un mal endémico que afecta además a toda la comarca de Ferrol. Eu sou Manuel Lorenzo Ramos, represento a Asociación de Veciños de Esmelle. Vamos cansados, levamos anos en este tema, o que é os vertedeiros ilegales dentro da nosa parroquia. Temos montós, todo polo medio dos montes. Hai muebles, hai colchós, hai televisores, neveras, todo o que vos poidas imaginar. E logo escombro de obras menores tirados por todos os sitios. Temos moito monte, están bastante escondidos para que non nos vexan de noite, principalmente, que cando veñen a tirar. Veciños dentro do término de Ferrol ou de fora de Ferrol, que tamén temos indicios de que desde fora de Ferrol tamén veñen a verter a esta zona de montes. Incivilizados, non se les pode chamar de outra maneira. É perjudicial todo canto se vai a tirar aí. Tes onde depositalo, porque non é iso dicir que non hai. Sí que hai. Eso recollexo gratuitamente o Concello. Temos un punto limpio aí en Catabois, que non hai que ir a un sitio ou outro mundo. Que, hombre, eu sei que cobran, pero todo na vida ten que cobrarse. O único que podemos facer é denunciar. Estamos ahora mismo nunha campaña a través dos teléfonos móviles e tal, dicindo que se alguén ve a unha persona, que a fotografía. Non sei se iso é legal ou non, pero que lle saque unha foto ao seu coche ou o que sea e que non la traiga. Non é só o Esmelle, nin o Concello de Ferrol en sí, é de toda a comarca. Me llamo Sara Sabín Fernández, tengo 31 años, vivo en Esmelle de toda la vida y siempre recuerdo vertederos aquí. Te metes por alguna parcelaria o así y tal y ya te encuentras uno. Aquí en Mouga hay varios. Después Fonte de Barista, A Bocha, Castiñeira, por Currás, allí cerca de la playa, en una zona donde está un puente que es del puerto exterior, del acceso, allí también tiran bastante. Da igual, de noche, de día, les da igual, total, nadie les ve. Vienen por aquí y lo tiran. Yo me tengo encontrado coches a las 10 de la mañana, 12, paran, vacían y ya. Mi deseo es que se erradicase, pero la gente es muy guarda. Nuestros siguientes protagonistas solo desean que las familias sirias que acaban de llegar a Sarria se adapten como lo hicieron ellos. Son Bakran y Subada, un matrimonio bosnio que lleva más de 2 décadas viviendo en este municipio lucense. Como los recién aterrizados también huyeron de la guerra, en su caso del conflicto de los Balcanes. Y llegué en Sarria 95 en abril. A ellos vinieron en Carballino. Sí, a finales de 92. Yo no quería estar solo con permiso con asilo político, quería ir a trabajar y empecé a trabajar. Teníamos ayuda de la Junta de Galicia. Bueno, eso en principio. Desde el principio. A llegar aquí hasta que no aprendes a hablar idioma. El trabajo es diferente. Por ejemplo, yo trabajé allí en el juzgado. Y aquí de limpieza, por la casa, restaurantes, muchos sitios. Pero bueno, a mí no me da vergüenza trabajar, por eso los niños estudiando y claro, nosotros tenemos que trabajar. Hay que trabajar para sobrevivir. Claro, en principio con concursos, yo me apuntaba claro, de español, de curso de cocina, de informática, de arte, para tener más contacto con la gente y aprendes más a hablar. Al empezar a conocer a la gente ya estás soltando, tener contacto, empiezas a hablar. Primero los niños van al cole y ahora los madres acompañan a sus hijos. Ahora en el patio ya conoces. Yo, por ejemplo, Elena de Gadis, estaba su hija con mi hija al cole y empezamos a tener contacto. Es que me ayudó ella a encontrar después trabajo. Nunca. Nosotros tampoco nos metimos en nadie y si tú no te metes, no buscas problema. Hay que portarse bien
Porque Soriano son buena gente, amable. Que aquí la gente es muy amable. Esa área son buena gente. Y te facilita para acogida para nosotros. adaptarte bien. Son paredes a las que contemplan siglos de historia, pero aún así son una caja de sorpresas. En la muralla de Lugo acaba de salir a la luz un túnel interior cuyo origen sitúan en el medievo, en una posible curtidoría y del que hasta ahora solo había información oral. El túnel conocíamos de su existencia desde hace aproximadamente 20 años. Cuando hicimos las pruebas mediante GeoRadar ya detectamos aquí unas estructuras que podrían corresponder perfectamente a una galería oculta a través de la muralla. Se sabía que ya fue utilizado este túnel para evacuación de red de aguas fecales. De momento los expertos en el tema no nos ponemos exactamente de acuerdo cuál es el origen. Pensábamos que esto podía ser una curtiduría del siglo XIX. Se determinó que ya había una ordenanza que prohibía la existencia de curtidurías debido al mal olor en las zonas exteriores pero pegadas a la muralla, con lo cual habría que pensar que la situación también sería extrapolable al interior. Nosotros entendemos que es un hallazgo muy importante. Es el primer canal que documentamos que está hecho en principio en origen romano. Este es un monumento muy grande y llevamos solamente, fíjese que digo solamente, 30 años de trabajos utilizando ya metodología científica, aplicando nuevas tecnologías y seguro que nos va a dar muchas más sorpresas. Los ataúdes de Santa Marta de Ribarteme han vuelto a salir hoy en procesión. Varias personas que dicen haber esquivado a la muerte cumplen su promesa con la Santa a más de 30 grados. No han dudado en meterse directamente en una caja, una tradición desde luego no apta para aprensivos. Lo necesito cumplirle como ella me cumplió a mí. Con lo que me venga, el calor o lo que sienta, hay que aguantarlo. Si ella a mí me cumplió, yo tengo que cumplirlo. Es una promesa, tengo una niña con osteogénesis imperfecta, con huesos de cristal. Me falleció el marido hace 25 meses. Estoy esperando una operación y como tengo varios problemas de salud, tanto mi hija como yo y personales, pues hice esta promesa a Santa Marta para que me ayude y me solucione todo. Hace ya años, era pequeñito, con 2 años, cuando mi madre me ofreció, porque tenía ataques epilépticos desde la infancia, se ofreció a la Santa, me puso un hábito de estos blancos y tal. Me pasó los ataques epilépticos y ahora pues hice esta promesa a raíz del fallecimiento de mi marido. Estoy nerviosa, pero sí estoy deseando hacer la procesión. Hace años tuve un accidente y tuve que hacer la promesa por mi familia. Y cuando me enteré que el ataúd tenía un significado especial, pues dije, bueno, pues yo también quiero hacerlo. Digan lo que digan, si yo quiero hacerlo, lo hago. Hay que respetarlo. Ha sido su decisión y hay que respetarla. He hecho una promesa porque, oye, está vivo de milagro y entonces ofrecieron a la Santa que si se ponía bien, y gracias a Dios se está recuperando y entonces, pues a cumplir la promesa, ¿no? Me pidió ayuda, es una vecina, la conozco, dijo si la podíamos ayudar y nosotros le dijimos que sí, que no había ningún problema. Eso pues es una promesa que hace la señora y busca unos vecinos, unos amigos para que la lleven y hay que turnarnos cuando se va cansando uno al otro y es la misión que tiene. La mujer que presuntamente mató a 2 familiares en Arzúa no está capacitada para prestar declaración. Podrían pasar semanas e incluso meses antes de que esto sea posible. María de las Mercedes, de 46 años, sigue ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital de Conxo, en Santiago, en calidad de detenida. Según fuentes de la investigación, se encuentra completamente ida. En la madrugada del miércoles sufrió un severo brote psicótico que la llevó a acabar con la vida de sus tíos políticos de 98 y 83 años. Personas a las que ella misma atendía debido a su escasa movilidad.
2 años de cárcel es la condena impuesta al hombre que causó un incendio en Lalín en el año 2013. Además, deberá indemnizar a la Xunta con 41.000 euros, lo que costó el operativo de extinción de un fuego que arrasó casi 50 hectáreas entre Monterraso y zona arbolada. También tendrá que pagar 110 euros a la Comunidad de Montes y una cuota diaria de 5 euros durante un año. La Guardia Civil de Tráfico investiga al conductor que el pasado día 22 atropelló con resultado de muerte a una mujer de 74 años que cruzaba la carretera en Ponteceso. Tras analizar las circunstancias de ese siniestro, el equipo de atestados barajó un posible delito de homicidio por imprudencia grave. En caso de ser condenado, podría enfrentarse a una pena de prisión de 1 a 4 años y retirada del carné de 1 a 6. 2 operarios han resultado heridos esta mañana en Vigo y Salceda de Caselas. El primero cayó desde una altura de 3 metros en la calle Romil y tuvo que recibir asistencia médica. El otro accidente laboral tenía lugar en una cantera. A un trabajador se le cayó una piedra encima, aunque no llegó a quedar atrapado. 27 toneladas de atún rojo en una embarcación sin licencia. La descarga ilegal fue interceptada en Moaña, Pontevedra, a bordo de un palangrero atracado en el muelle. El armador se enfrenta a un expediente sancionador por 2 infracciones graves que pueden suponer una sanción de hasta 600.000 euros. Vuelve la Gürtel. Acebes, Rato, Cascos, Arenas y Mayor Oreja tendrán que declarar como testigos en el juicio que se celebrará a partir del mes de octubre. Según Bárcenas, el testimonio de los exdirigentes del PP es básico porque conocen las funciones, relaciones y responsabilidades del que fuera tesorero de la formación. En el caso de Cascos, será citado para contrastar el contenido de la llamada que Correa le hizo a Bárcenas sobre la supuesta derivación de dinero de comisiones por adjudicaciones en obras de fomento. La defensa de Luis Bárcenas quiere que Acebes declare que estaba al tanto de la operación de compra-venta de acciones de Libertad Digital con fondos del PP y Mayor Oreja por el presunto lucro que obtuvo con el pago de viajes de facturas emitidas a cargo del PP europeo. Madrid da la réplica a Cataluña. El Gobierno central le ha pedido al Constitucional que abra la vía penal contra Carme Forcadell, la presidenta del Parlament catalán, por desobedecer las sentencias del Alto Tribunal. En concreto, por incumplir la sentencia en la que el Constitucional anula el llamado proceso de desconexión. Según la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, la resolución aprobada esta semana supone no solo un desafío institucional, sino un desacato al tribunal. Forcadell acusa al Ejecutivo de querer coartar la libertad de expresión del Parlamento y sus diputados y considera que inhabilitarla sería profundamente antidemocrático. Esta resolución incumple claramente el orden constitucional y es una vulneración flagrante del Estado de Derecho por cuanto desobedece las decisiones del Tribunal Constitucional. La nulidad de la resolución y su suspensión inmediata. En segundo lugar, la advertencia y requerimiento personal a todas estas personalidades y miembros de instituciones catalanas para que se abstengan de cualquier medida que pudiera ser objeto o que pudiera dar cumplimiento a la misma. Y la tercera cuestión que pedimos es que proceda ya el Tribunal a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña por incumplir el mandato de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según el cual todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. Precisamente el Constitucional ha declarado nulas las tasas judiciales a personas jurídicas impuestas por Ruiz Gallardón. En una sentencia adoptada por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas aprobadas en noviembre de 2012 por el exministro de Justicia. La normativa contó desde el primer momento con el rechazo de profesionales, sindicatos y consumidores. Más a contar solo en unos minutos.